A 18 días de llamar a elecciones, el CNE acumula dudas y temas urgentes. No habrá un nuevo sistema informático y los protocolos de bioseguridad siguen en análisis. ¿Ecuador tendrá elecciones confiables? Esta papeleta con los posibles 19 binomios presidenciales no es el único factor que debe preocuparle al país. Los apuros económicos del Estado y el fantasma de la pandemia han hecho que la organización de los comicios de febrero acumule retrasos y se aliente la desconfianza. En el medio está un Consejo Nacional Electoral dividido, con baja credibilidad, que no cuenta con un presupuesto aprobado por el gobierno y se duda del sistema informático que almacenará y transmitirá los resultados. Hoy veremos cuál es el plan emergente por el cual se jugará la presidenta del CNE para que la fiesta democrática que va a comenzar no termine en un peligroso apagón. El programa número 200 de Políticamente Correcto comienza ahora. Hoy nos acompañan Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral y dirigente indígena vinculada a la CONAIE. Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, jurista y analista político. Y Enrique Mafla, experto informático, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, fue coordinador de seguridad informática del Consejo Nacional Electoral. Bienvenidos a Políticamente Correcto. En el programa de hoy nos concentraremos en los grandes desafíos, tanto políticos como financieros y técnicos, que tiene la función electoral a la hora de organizar los comicios de febrero de 2021, bajo la escasez de recursos públicos, la emergencia sanitaria, la atomización de las fuerzas políticas y un grave debilitamiento institucional. Claudia. Carlos, un primer problema, por no decir el principal que enfrenta el Consejo Nacional Electoral, es el político. El pleno de este organismo está integrado por 5 consejeros con diferencias políticas irreconciliables. La mayoría la integran la presidenta del CNE, Diana Tamain de Pachacutic, y los vocales José Cabrera del PSC y Estela Acero de Alianza País. En minoría están el vicepresidente Enrique Pita, cercano a Creo, y Luis Verde Soto. Desde noviembre del 2018 los enfrentamientos han sido permanentes, por ejemplo, por el escrutinio en las elecciones seccionales del 2019. El espacio de fiscalización que el CNE debía abrir en el marco de la investigación por el caso Sobornos y por la organización política de las elecciones del 2021. Por lo pronto, este pleno fraccionado tiene tareas inmediatas por delante. Por ejemplo, la aceptación de las precandidaturas a presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, sobre la base del reglamento de democracia interna que exige ante el CNE un trámite indelegable y personalísimo. Este proceso pone en duda las inscripciones de políticos como Abdalá Bucaram y Pablo Romero para asambleístas nacionales. El primero tiene detención domiciliaria y el segundo está en la cárcel, mientras concluye su juicio por el caso Balda. O de Rafael Correa para vicepresidente, quien está en Bélgica con orden de prisión preventiva. El CNE también debiera determinar, de ser el caso, si Correa puede o no ser candidato vicepresidencial, de acuerdo con las prohibiciones del artículo 149 de la Constitución. Otro tema político en camino es determinar la suerte final de 4 organizaciones políticas según el informe de Contraloría: Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertades Pueblo, de las que dependen las candidaturas de Paul Carrasco, Fabricio Correa y Esteban Quirola. Carlos, ¿cómo se logrará cumplir con las elecciones generales si la confianza en el CNE es de apenas del 11%? Bien, gracias Claudia por tu reporte. Doctora Tamain, bienvenida, buenos días. ¿Por qué la credibilidad del CNE está tan golpeada? Y si es que esa credibilidad se golpea aún más con el inicio de esta investigación fiscal en contra suya y de los vocales Acero y Cabrera por la inscripción del partido amigo vinculado a Daniel Mendoza, quien está también enjuiciado por el caso Hospitales. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, la credibilidad institucional no es solamente del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, la institucionalidad de todas las funciones del Estado ha estado muy afectada por un sinnúmero de situaciones que han venido pasando en el largo de la historia y últimamente se ha agravado más con una crisis económica, con una crisis social, y en el que el Consejo Nacional Electoral, siendo el árbitro de un proceso electoral ya en marcha, también tiene esos golpes y hay que reconocer
reconocerlo. Hacemos los esfuerzos necesarios para que esa credibilidad y la confianza pueda ser el camino y la vía para llegar a las elecciones del 2021 y estamos tomando decisiones para ello. Pero hay un factor de investigación de posible corrupción alrededor de la inscripción de este partido amigo. ¿Eso no le golpea a usted directamente? ¿No le echa más leña al fuego? Es posible que todas estas denuncias que generalmente y las que han venido arrastrando desde el proceso anterior, lamentablemente son infundadas y qué bueno que la Fiscalía haga una investigación y dé la celeridad que el caso amerita para de esa manera mirar y que el país conozca de cerca cuál es la verdad y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Usted insiste en que el caso de Nubia Villasís, que la presidenta Nubia Villasís fue la que tramitó este partido amigo, no fue el CNE que usted lidera, ¿verdad? A ver, no, son dos cosas distintas. Se ha confundido a la ciudadanía que los 4 partidos políticos que están fueron auditados por Contraloría fueron aprobados en administraciones anteriores, como se manifestó en el reportaje. El Movimiento Amigo fue aprobado en esta administración en la que yo soy presidenta y qué bueno que la Fiscalía investigue y qué bueno que se hagan todas las auditorías que sean necesarias para que se transparente la información, porque generar duda y más duda no genera esa confianza que necesitamos para llegar a las elecciones. Lo que se dice es que al haberse aprobado amigo fue al mismo tiempo en que usted negoció el salvarse del juicio político en la Asamblea a través del voto de Daniel Mendoza, que se ausentó ese día de la sesión. Bueno, primero veamos que el juicio político no trascendió no solamente por un voto, sino porque hubo varios votos, no tuvieron mayoría de votos en la Comisión de Fiscalización, pero de la misma manera como en otros medios de comunicación se manifestó estas dudas o este pago de favores que muy alegremente se dijo, yo acudí a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión Especial para investigar este caso y di toda la información y no ha salido absolutamente nada. Esos casos ya se han cerrado, inclusive esa investigación en la Asamblea Nacional y se ha demostrado que esas acusaciones han sido falsas. Bien. Doctor Oleas, ¿cuánto ha afectado la división interna en el CNE de cara a estas elecciones y de cara a este desgaste que explica la presidenta Diana Tamainte? El Consejo Nacional Electoral debe ser un organismo técnico, no político. Y el hecho de convertirlo en político por los compromisos adquiridos de algunos consejeros ha afectado en la credibilidad que los ecuatorianos tenemos que tener en ese organismo. Y es así que hemos venido de tumbo en tumbo. Primero fue el problema que se tuvo en las elecciones anteriores en la provincia de Los Ríos, donde el Tribunal Contencioso Electoral por primera vez multa a los 3 consejeros por violar la ley. Después tenemos el juicio político fallido con el caso conocido del señor Mendoza, a quien dicen que se le regaló un partido. Después tenemos los informes de Contraloría que dicen que 4 partidos fueron creados sin cumplir las formalidades legales, incluso con firmas falsas. Después tenemos el otro informe de Contraloría que dice que el software de escrutinio tiene unas fallas que causan mucha debilidad en el proceso y que puede causar... Sí, de esos temas vamos a seguir hablando. Lo que me gustaría es que concrete un poco más su diagnóstico. Sí, entonces es que nuevamente debería centrarse no en lo político, sino en lo técnico. Deberíamos estar discutiendo en este proceso, en esta entrevista, cómo mejorar un sistema para garantizar una democracia plena, pero lamentablemente todo el mundo ahora se considera con derecho a opinar, llegando al extremo de que incluso la señora ministra de Gobierno el día de ayer dice que va a quitar la validez del certificado de votación y que no vayan a votar. Mire usted esos absurdos que están afectando al sistema y que tenemos que analizarlos con seriedad, porque al perder legitimidad por esta serie de problemas, de conflictos internos que tienen entre los vocales, simplemente nos vemos abocados a un Consejo Nacional Electoral que forma parte del poder electoral, que no puede salir a contestar este tipo de conflictos que nos ponen riesgos a las elecciones del 2021. Doctor Oleas, y se debe analizar con seriedad 2 cosas que a usted le parecían ya un poco más trilladas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las calificaciones de candidatos como Abdalá Bucaram o Pablo Romero para la Asamblea o del mismo Rafael Correa para la vicepresidencia? ¿Usted cree que está clara la decisión de que el candidato tiene que aceptar de forma personalísima su precandidatura en el CNE o lo puede hacer vía Zoom de manera personal pero no física? ¿Cómo interpretar ese vacío? A ver, los reglamentos, no hay vacío, los reglamentos son claros, tienen que ser de forma personal, no puede ser delegado y tampoco puede ser a través de un medio telemático, con el agravante de que quien están pidiendo la calificación son personas que están dentro de procesos penales en marcha. El uno incluso tiene una sentencia condenatoria y es un absurdo pensar que
que las personas que están involucradas en un delito pretendan ser candidatos. Yo aspiro a que apliquen la ley en el caso del señor Correa, del señor Bucarán y del señor Romero y les descalifiquen por sanidad y para cumplir con la ley, que se demuestre que la ley está por delante de los acuerdos políticos. Perfecto. Ingeniero Mafla, y que una figura como Santiago Pineda, cercano a Alianza País, a la Revolución Ciudadana, esté al frente de la Dirección de Organizaciones Políticas, ¿es una mina o no mina la actuación del CNE? Buenos días. No, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por el doctor Oleas de que debe blindarse al CNE. El CNE debe ser, como dice el doctor Oleas, una entidad eminentemente técnica. Las 3 coordinaciones nacionales que existen no deben estar blindadas de cualquier injerencia política. Y ese es un gran desafío, ¿no?, para el CNE y para el país. ¿Cómo hacer para que esa gestión de talento humano no esté sometida a estos intereses políticos que definitivamente se han venido dando desde siempre? Nosotros hemos tenido, ¿no?, funcionarios de alto nivel desde que se inició el CNE, definitivamente con una relación política demasiado fuerte con los grupos de poder. Yo creo que es definitivamente necesario. ¿Cómo hacerlo? Ese es el desafío. Yo hubiese esperado que en estas reformas al Código de la Democracia que se aprobaron en los primeros meses de este año, hubiese estado ese elemento que es esencial, ¿no? De alguna forma, repito, fortalecer la gestión de talento humano, hacerla transparente, hacerla técnica. Y eso es ¿no?, un desafío pendiente. Perfecto. Antes de irme a corte, doctora, también quisiera que me conteste brevemente, ¿por qué tener a Santiago Pineda en la organización, en la Dirección de Organizaciones Políticas, cuando es una persona vinculada a un partido como la Revolución Ciudadana? Bueno, primero aclarar que el señor Pineda no está vinculado a la Revolución Ciudadana, fue candidato por Alianza País cuando el presidente Moreno fue candidato a la presidencia. En todo caso, yo sí quisiera que se estigmatice a las personas por su pasado político. Todos tenemos un pasado político, todos tenemos afinidades, tenemos una ideología. Lo grave sería que en el ejercicio de sus funciones respondan a esas afinidades. Pero ¿cómo nos garantizamos que eso no vaya a ocurrir, pues? Bueno, demos la oportunidad de que demuestre su trabajo y no juzguemos antes de lo que suceda. Ahora estamos en un trabajo serio, concentrados en llevar adelante un proceso electoral complicado y ahí esperamos los resultados positivos que todos los profesionales, no solo uno, sino todo el equipo del Consejo Nacional Electoral, los profesionales respondan adecuadamente a lo que nosotros damos como autoridades electorales que estamos trabajando para aquello. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Cada semana Políticamente Correcto se retransmite por Radio Suceso 101.7 FM Quito. Recuerde que hay un reprise a las 20 horas. Nosotros regresamos enseguida con más de este debate: CNE, comicios, dudas y reglas del juego. El programa más completo de opinión cumple 4 años al aire. Carlos Rojas y Claudia Roura. 200 domingos para hablar de lo políticamente correcto. Esta semana debiera cerrarse la puja entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Finanzas a fin de determinar el presupuesto para la organización de los comicios 2021. En un inicio, la presidenta Atamaín planificó un valor de 143 millones de dólares, que luego se habría ajustado a 123 millones y después de varias conversaciones, la cifra definitiva llegó a 114 millones, dados los aprietos económicos del gobierno. Es decir, un presupuesto similar al de las elecciones del 2017, que fue de 110 millones. En un entorno sanitario complejo por la pandemia del COVID, donde se necesitará protección para al menos 200,000 miembros de las juntas receptoras del voto, que incluso pueden ser más. Y con implementos específicos como biombos, papel, tinta, esferográficos, uniformes, material de desinfección que minimicen las posibilidades de contagios. Además, está todo el componente informático esencial para el escrutinio transparente y presupuesto del fondo partidario para la promoción de los candidatos en los medios de comunicación. Serían 20 millones de dólares que varios actores políticos y amplios sectores de la sociedad
consideran inaceptable en tiempos de escasez. ¿Cuál es la cifra real con la que el CNE organizará el proceso electoral? Carlos. Bien, gracias, Claudia. Doctora Tamain, ¿cuál es esa cifra? Esa cifra tiene que ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Yo no quisiera adelantarme a esos números porque es importante dar cifras oficiales para evitar especulaciones y críticas innecesarias, pero estamos convencidos que el presupuesto que ha trabajado las diferentes áreas responden a garantizar la calidad y la transparencia del proceso electoral, cuidando también de ser austeros en contexto de crisis económica, donde también la salud y la vida de los ecuatorianos está en riesgo. Faltando 20 días para que se convoque a elecciones, esta semana Enrique Pitt, el vicepresidente, dijo sentirse desconcertado por el hecho de no saber con cuánto dinero van a contar para organizar las elecciones para febrero. Es decir, estamos a poquísimo tiempo y no sabemos ni siquiera con cuánto dinero vamos a contar. ¿Eso no es un retraso evidente? Nosotros vamos a aprobar en el Pleno del Consejo Nacional Electoral un presupuesto que responda a las necesidades reales para este proceso electoral, que responda a las necesidades de bioseguridad, que responda a las necesidades de implementar todos esos cambios que han sido recomendados por Contraloría, por organismos internacionales, inclusive por el ingeniero Mafla, que se encuentra ahora acá, cuando trabajó como asesor y como coordinador nacional de informática, que es fundamental contar con todos esos requerimientos para garantizar la transparencia del proceso dice que ustedes electoral. tendrían como $2 millones para bioseguridad y que le parece poquísimo, que eso es muy bajo, que la situación del país es grave como para arriesgarnos a un contagio masivo. Así es un presupuesto más o menos que se ha trabajado tanto con el COE nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, con la autoridad sanitaria y con las necesidades reales que tenemos. Nosotros aspiramos que ese recurso que se va a invertir realmente sí garanticen la seguridad de los funcionarios electorales y de las personas que estarán en las mesas receptando el voto. Doctor Oleas, usted estaba muy preocupado cuando hablamos para concertar esta entrevista sobre la situación presupuestaria del CNE y en qué se va a invertir ese dinero. Sí, porque primero tiene que haber una planificación para hacer un presupuesto, pero yo no veo que tenga planificación, porque no solo se debe tomar, por ejemplo, las medidas sanitarias para los miembros de las juntas receptoras de voto, hay que pensar el lugar donde va a funcionar la junta receptora de voto para garantizar la comparecencia y el distanciamiento entre los electores. Y naturalmente darles las facilidades para que haya la desinfección y una serie de tareas adicionales. Pero ojo, a mí me preocupa varios hechos. Dicen que van a gastar 105 millones, pero están hablando solamente de promoción de 41 millones y hay una deuda con todos los medios de comunicación de 33 millones. Solo ahí están ya 74 millones de dólares. Pero ese presupuesto no es aparte, doctor Oleas. Doctor Oleas, ¿ese presupuesto no es aparte de los 105, no? No. Esos valores paga el Consejo Nacional Electoral, los gastos de promoción electoral que paga directamente a radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. Y una promoción electoral mal diseñada, si vamos a tener lo que se ha hecho históricamente, lo que son las franjas publicitarias, va a fracasar. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, tiene diseñado una sola entrevista ahí con todos los candidatos presidenciales. Cuando la ley habla, eso va a ser entrevista, no debate, porque 20 personas no van a debatir nunca, eso va a ser un show artístico de enfrentamientos. La Constitución dice claramente, la promoción electoral será a través de debates temáticos. Entonces debió haberse programado por lo menos unos 4 o 5 debates para tratar de educación, salud, creación de empleo, etcétera, etcétera. Y en vez de estarles entregando las cuñas publicitarias que no sirven y que congestionan el sistema y que no, ¿cómo yo va a poder atender a tanto candidato? ¿Por qué no organizar cadenas de televisión? ¿Por qué no negociar, por ejemplo, con cadenas de televisión, cadenas de radio, con todos los medios para negociar, planificar y presupuestar? No se puede sacar estos valores así en el aire. Y otra cosa, si a mí como radio no me han pagado, yo no creo que voy a prestarme nuevamente para prestar mi medio de comunicación para que la deuda siga incrementándose. Son problemas que no están analizando porque técnicamente una promoción es fundamental si queremos conocer el perfil de los candidatos y fundamentalmente lo que proponen. Bien, ingeniero Mafla, y frente al tema informático, ¿con cuánto dinero debería contar en este momento el CNE para poder tener un sistema que medianamente nos garantice transparencia? El ingeniero Pita asegura que no es posible tener un nuevo sistema completo, sino seguir con esta lógica de parches.
Sí, yo creo que se debe empezar con una solución integral definitiva, ¿no? Porque lo que tenemos es una serie de problemas, de parches que se han venido dando, y eso están en los informes de Contraloría. Desde el 2011, desde el 2012. Nosotros, por ejemplo, en el registro de organizaciones políticas, ¿no? Después de este caos que se generó con las denominadas firmas falsas en ese año, en el 2012, el CNE de ese entonces adquirió un sistema que fuertemente cuestionado en varios informes de Contraloría, desde el 2014, que se realizó la primera auditoría a ese sistema de registro de organizaciones políticas. Y lo que han hecho los técnicos, ¿no? Es ir parchando y agravando el problema de consistencia de la información. Y resultados que tenemos, ¿no? Millones de firmas y de registros de adhesión y de afiliación seriamente cuestionados. Ingeniero, ¿y cuánto se necesitaría en recursos para un cambio de la magnitud que usted espera? Si se quiere, no solamente la componente de escrutinios y de publicación de resultados, que es lo más crucial para, ¿no? Los comicios del 2021, yo creo que se debería invertir, no sé, unos 10 millones al menos, ¿no? Para infraestructura y desarrollo, tomando en cuenta los gastos que ya ha hecho el CNE, repito, desde sus mismos inicios y que no han dado absolutamente ningún resultado. Solo para mencionar, podemos recordar la millonaria inversión que hicieron en este sistema de la empresa española Saiter y que fracasó ruidosamente en los comicios del 2014. Entonces, solamente para esa componente, repito, porque los problemas del CNE no solamente se limitan al sistema de escrutinios y de publicación de resultados. Tenemos el sistema de registro de organizaciones políticas. Bien. Tenemos el problema del registro electoral, ingeniero, de logística electoral. Sí. Sí, de esos temas vamos a seguir hablando adelante, ¿ok? Doctora, vuelvo con la doctora Tamaint. Finalmente, hay preocupación, dice el ingeniero Mafra y el doctor Oleas, sobre cómo se va a manejar este presupuesto. Si de esos 100 millones que más o menos se calcula que van a destinar 42 a promoción electoral, nos vamos a quedar con menos de 60 para poder impulsar las elecciones. ¿Es así? ¿Así de grave? Sí, permítame aclararle al país. Ese tipo de información tergiversada, sin fundamento, es lo que hace daño y merma la credibilidad de la institución. Lo que dice el señor Oleas, con todo respeto, está desinformando a la ciudadanía. Los más de 100 millones de dólares que está presupuestado y que estamos a punto de debatir en el Pleno del Consejo Nacional Electoral no incluye promoción electoral. Es otro presupuesto, usted bien lo dijo. Entonces, hay que tener seriedad en la información que se da. Me voy a un corte comercial y seguimos hablando de este tema presupuestario y técnico de las próximas elecciones. La Contraloría General del Estado emitió un informe sobre las irregularidades técnicas encontradas en las elecciones 2019, irregularidades que se podrían repetir en los comicios generales. ¿Qué hará el CNE para corregir los errores? Lo analizaremos luego del corte, aquí en Políticamente Correcto. La Contraloría General del Estado hizo, entre septiembre del 2018 y febrero del 2020, un examen especial a los procesos y sistemas informáticos que usa el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, determinó irregularidades en el manejo de las bases de datos en las elecciones seccionales del 2019 y que al ser las mismas que se usarán para los comicios del 2021, no se garantizaría la transparencia. Es el quinto informe de Contraloría que dice básicamente lo mismo. Veamos. Irregularidades en el CNE. 1. Padrón electoral. La Contraloría determinó que no se había implementado un sistema informático para la depuración automática del registro electoral. Se eliminó a emigrantes que podían votar y se puso a otros que no estaban. Tampoco se validaron miles de cambios de domicilio y personas fallecidas fueron incluidas en este registro. Diana Tamain dijo que del padrón se han depurado unas 600,000 personas que no habían votado en las últimas elecciones realizadas en el país y que este era un avance. 2. Organizaciones políticas. La auditoría determinó que el CNE no había dado una solución tecnológica al sistema de registro, control y cumplimiento de los procesos de inscripción de las organizaciones políticas.
Algunas de ellas no cumplían con los requisitos para su existencia. Se determinaron firmas falsas, entre otras irregularidades. 3. Escrutinio 2019. El sistema para el conteo de votos y su publicación falló. No se pudo constatar que este había empezado de cero. El centro de datos alterno que operaba en Guayaquil no funcionó por falta de capacidad técnica. La web donde se debían ver los resultados en tiempo real no estuvo en funcionamiento durante 18 horas, por lo que se debió recontar manualmente los votos, generando más dudas de los resultados. 4. Retrasos en plazos. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, hizo una auditoría a los cronogramas de elecciones en curso, determinando varios retrasos. El del presupuesto, por ejemplo, tiene 190 días de demora, del que se desprenden los demás para poder avanzar con la organización de los comicios. El cronograma del monitoreo de la publicidad electoral va 126 días tarde y el de planificación 213, solo por citar algunos. ¿Cómo garantizará el CNE seguridad y transparencia en las elecciones generales del 2021? Bien, ingeniero Mafla, ¿usted cree que el sistema informático del CNE no genera transparencia para la transmisión de escrutinios como lo advierte Contraloría? Bueno, los problemas son reales, son evidentes, ¿no? Y eso es lo que la ciudadanía pudo observar en el 2019, especialmente en el sistema de publicación. Porque hay tres sistemas el día de las elecciones que están en funcionamiento. Es el sistema de escrutinio con una red interna que no se la puede ver desde afuera, obviamente, que es la que realiza los escrutinios. Luego tenemos un sistema de respaldo de contingencias. En caso de que suceda algo grave en Quito, se debía retomar las operaciones en Guayaquil. Y finalmente está el sistema de publicación de resultados, que es el que utiliza la ciudadanía, los actores políticos para consultar esos resultados. Lo que falló, ¿no?, de manera grave fueron los dos últimos sistemas, es decir, el de contingencias, que ventajosamente no se lo necesitó porque no se produjo ninguna contingencia en el sistema de escrutinios que funcionaba en Quito, y el sistema de publicación de resultados que todo el mundo lo pudo observar. Pero eso es lo más grave, pues, ingeniero. El problema de... Pero eso es lo más grave. Es grave, ¿no? Es grave porque es un sistema que va a funcionar poquísimas horas. Y aquí viene lo que yo mencionaba sobre el talento humano, ¿no? Porque si usted revisa desde los procesos de contratación, tenemos serios problemas. Y sobre el talento humano nada más hay que observar, ¿no? ¿Por qué venimos de tumbo en tumbo? Porque este sistema, por ejemplo, de escrutinios, ¿no?, con mejoras, con parches, como ha dicho el doctor Roleas, viene desde el 2017. Ya se usaron en las elecciones del 2017. Y no ha sido posible con el personal con que se cuenta hacer, ¿no?, unas mejoras, pero significativas, que garanticen esa transparencia que reclama la ciudadanía, esa confiabilidad. Un sistema que va a funcionar por poquísimas horas, ¿verdad?, y que tiene un costo elevado, debe ser un sistema que no se lo tome a la ligera, que no sea desarrollado como cualquier sistemita de contabilidad. No, eso requiere una seriedad absoluta en el desarrollo, una inversión no solamente en tecnología, sino y sobre todo en talento humano. Perfecto. Bien. Yo creo que es un gran déficit que piensan en eso. Ok, bien. Doctora Tamaín, dos cosas. Lo que dice el ingeniero Mafla es importante. Dice, el problema es que hay que cuidar el talento humano. Usted en el primer bloque hablaba de que hay que darle la oportunidad a funcionarios como Pineda de que demuestren su capacidad, pero él no es un funcionario técnico, sino político. Entonces, da la sensación de que en el CNE se están pagando favores políticos y no priorizando lo técnico. En absoluto, el ingeniero Mafla fue coordinador nacional de sistemas, tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros y por eso hay que tomar con mucha atención las declaraciones del ingeniero. Es claro que el sistema de conteo de votos nunca se detuvo, no puede haber dudas en los resultados del conteo de votos de las elecciones. Pero 18 horas no pudimos ver los resultados. Ya, eso es otra cosa. Pero eso es grave, pues. Nosotros no estamos negando aquello, por eso en el presupuesto y en la planificación nuestra ya estamos trabajando en la diversificación de la difusión de resultados, en la publicación de los resultados, para que la gente se sienta tranquila de que el conteo de votos no está siendo afectado y que se está haciendo respetado la voluntad expresada en las urnas. Esas recomendaciones que salieron inclusive del ingeniero Mafla van a ser implementadas, estamos trabajando en aquello, pero reitero, nunca tuvo problemas el sistema
sistema de conteo de votos, y así lo dijo la OEA y todos los organismos internacionales. Ahora, el problema es que si no tenemos nosotros la posibilidad, la opinión pública, la ciudadanía, de ver en tiempo real, podemos pensar que ahí hay una trampa y una posibilidad de intento de fraude, porque se pueden maquillar cifras después de 18 horas de estar públicamente vistos. O sea, ahí yo creo que se tienen que cuidar un montón de cosas en el proceso, y la preocupación que tiene, por ejemplo, el ingeniero Pita es en decir que ya no tenemos tiempo ni recursos para tener un nuevo sistema informático, y que tenemos que priorizar y mejorar y optimizar todo el tema del sistema parchado que tenemos. ¿Qué garantías y cómo va a funcionar eso, doctora? Mire, de esto nos quedan lecciones aprendidas. Por eso, la difusión y la publicación de resultados, nosotros ahora lo vamos a diversificar y está dentro de los planes de trabajo que las áreas han presentado. La difusión ahora, la ciudadanía podrá tener un aplicativo móvil para que siga minuto a minuto cómo va incrementando la votación y quiénes van ganando en las elecciones. ¿Y si eso se cae el sistema? Porque Mire, el problema no es la aplicación, sino el sistema informático, la es capacidad que de no los se servidores cae y de la red. No. Entonces ahí estamos mal. El sistema de conteo de votos jamás se cayó. Si eso no falló, mucho menos va a fallar ahora. Ahora tendremos otros proyectos de reforzamiento dando mayores seguridades. Tendremos software para que no haya ataques internos ni externos, por lo que no puede fallar. ¿Usted se compromete eso, doctora? Estamos comprometidos. ¿Garantiza eso? Nosotros garantizamos aquello, y la difusión de los resultados será a través de un aplicativo para que todos los ciudadanos desde su celular vayan mirando cómo van avanzando el conteo de votos. También haremos vía streaming para que la gente, si no tiene un celular, pueda ver a través de la televisión. Asimismo, nosotros tendremos también la página web que siempre ha tenido problemas, pero ahora con mayor reforzamiento. Otra cosa, permítame ¿Cuánto van a aclarar. destinar para el tema informático? 7, 10 millones, como dice el ingeniero Cada Mafra, ¿no? componente en diferentes, más o menos aproximadamente, ¿Ya? porque hay varios componentes, no es solamente como en algún momento se dijo para comprar computadoras portátiles de bonitos colores. Con virus. Con virus, no. Y permítame también hacer una aclaración de los supuestos retrasos. Estaba escuchando con mucha atención de las declaraciones que se hace. Dice que en el proceso de capacitación hay más de 200 días de retraso. Me llama la atención porque si fueran 200 días de retraso, se supone que el 26 de enero ya debíamos haber empezado con la capacitación, cuando ni siquiera el Código de la Democracia había sido reformado. Asimismo, se habla de atraso del plan operativo electoral. 190 días, ¿no? Eso es lo que dicen. Todo el plan operativo tiene 190 días de retraso, doctora. 169 días, dice ahí. Al 5 de agosto. Entonces, tendríamos que haber empezado desde el 10 de marzo, cuando Sí. nosotros recién empezamos, aprobamos el calendario electoral el 12 de marzo. Mire, todas estas cosas, esta desinformación que se hace y que no aportan de forma positiva y se lleva a la ciudadanía, hacen nuevamente, afectan a la credibilidad Perfecto. de la institución. Pero en todo caso, permítame también, denme el tiempo, por favor, suficiente con lo que opinan. 10 segundos. Ajá. Tengo 2 contra 1, entonces yo sí necesitaría un poco más de tiempo. Yo lo que quiero es de que la ciudadanía en este proceso electoral, las organizaciones políticas nos acompañen y tengan información oficial de primera mano, porque si no, este tipo de actuaciones y este tipo de declaraciones es lo que genera más dudas a la ciudadanía. Ok, perfecto. Doctor Oleas, hay unas medidas de transparencia que está proponiendo la doctora Tamain que me parecen interesantes. A ver, aclaremos dos cosas. Primero, una réplica. Señora Tamaín, el presupuesto de 105 más el de la promoción de 141 da 146 y todo del Estado. Y usted no puede dividir el presupuesto para decirte que solo va a gastar 105. Eso sí es un engaño. Lo segundo, el desarrollo del software tiene que ser manejado de acuerdo a lo que manda la ley. El escrutinio de votos lo hace la Junta Receptora donde se genera el acta. Esas actas van a las juntas provinciales donde la Junta Provincial hace la sumatoria de votos. Y para eso tenemos que tener un software que vaya ingresando todos los datos que se generan en la Junta Receptora de voto y de ahí se notifica a los partidos políticos. El escrutinio de los asambleístas provinciales va a terminar en la Junta Provincial y el de los asambleístas nacionales, el del presidente y vicepresidente y el de los parlamentarios andinos tienen que irse al Consejo Nacional Electoral. El problema está en que se diseñó un sistema mediante el cual se escanean las actas que fueron escrutadas en las juntas receptoras de voto y se lo envía directamente al Consejo Nacional Electoral, que comienzan a difundir
actas no escrutadas legalmente. El acta escrutada en la Junta Receptora de Voto no puede ser difundida de manera global como lo hace ilegalmente. Pero eso es un tema más manual de manejo de talento humano. Sí, ingeniero, doctor Oleas, ¿ese es un proceso más manual de talento humano que informático necesariamente? No, las dos cosas. Porque necesariamente, por ejemplo, tiene que haber un buen desarrollo de las actas de escrutinio para que cuando se metan al proceso de escaneo no exista una mala copia. Por eso es un desarrollo tecnológico que requiere tiempo y no es cuestión de comprar, por ejemplo, un software, de mejorar el software. El desarrollo de un software requiere tiempo, requiere análisis, requiere pruebas. Y es lo que no se está haciendo. Bien, doctor Olea, seguimos con usted. Me voy a un corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en YouTube. Vuelva a ver todos los programas en el canal oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más de este debate: CNE, comicios, dudas y reglas del juego. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Oleas, ¿el CNE tiene claro cómo regular la campaña electoral de estas elecciones, que será digital? No, porque tenemos una cantidad de problemas: financiamiento, falta de control y, como le dije, falta de aplicación de la ley. Porque con tantos candidatos va a volverse un verdadero caos. El Consejo Nacional Electoral no tiene equipos para verificar incluso los gastos que se realizan fuera de los valores autorizados por la ley. Y en ese sentido, doctora Tamain, ¿cómo lograr absolver las dudas que tiene el doctor Oleas? Bueno, ojalá fueran dudas, pero ya está predestinando que va a ser caos. Entonces eso también sigue generando desconfianza. Yo pido responsabilidad en las cosas que se dicen. La planificación del Consejo Electoral respecto al control de la campaña anticipada, del gasto electoral, se enmarca en los reglamentos, se enmarca en la ley, se enmarca en la Constitución, y ese trabajo nosotros ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando con las organizaciones políticas. Pero doctora, faltan 20 días para convocar elecciones y los otros consejeros, Verde Soto y Pitac, dicen que están llevando muy tarde estas decisiones y que ellos no les participan y no son transparentes en el CNE. Entonces esas dudas también se generan por la forma en la que el Pleno se está organizando y está como tomándose todo el tiempo del mundo para manejar estos reglamentos y estos protocolos. Mire, qué bueno que nos tomemos con serenidad y con responsabilidad la aprobación de los reglamentos. Si los dos consejeros no están metidos en el tema y trabajando para el país, no es responsabilidad de la presidenta. Este Consejo Nacional Electoral, la presidencia ha convocado y los reglamentos aprobados para operativizar el Código de la Democracia reformado ha sido ampliamente discutido. Se han hecho 3 consejos consultivos donde las organizaciones políticas han hecho aportes fundamentales, y aparte de ello hemos tenido reuniones técnicas con sus asesores jurídicos y técnicos para que previo a la aprobación del Pleno recojamos todas esas observaciones. Por eso podemos decir que el Consejo Nacional Electoral está haciendo trabajo participativo con la sociedad civil, con las organizaciones políticas. ¿Qué hacer con el reglamento del consejero Luis Verde Soto sobre organizar, monitorear esta campaña que va a ser virtual, donde no vamos a tener gente en los mítines, donde no va a haber candidatos puerta a puerta, sino todo va a ser en redes sociales y en televisión? Bueno, ¿no hay alertas, no hay preocupaciones en eso? Pero por supuesto, son insumos que servirán para que las organizaciones políticas hagan también sus aportes, los técnicos, los jurídicos y todos los consejeros podamos aportar. Toda iniciativa ha sido siempre Pero no está claro todavía cómo vamos a trabajar en eso. Estamos discutiendo aquello, todavía no aprobamos el reglamento ya aprobamos el reglamento de organizaciones políticas para inscripción, para primarias, para inscripción de candidaturas y para regular y la promoción electoral también. Todos los insumos que vengan siempre son bienvenidos, pero no podemos pretender que lo que diga uno o dos sea la absoluta verdad. Todo lo que nosotros decidimos... ¿Pero no le angustia que ya se acerque el tiempo y que no tengamos certezas en estas cosas fundamentales? Mire, nosotros no estamos dando sino respuesta a lo que las organizaciones políticas han planteado. Estamos cumpliendo con cada uno de los hitos dentro de lo planificado en el calendario electoral. A mí que me diga alguien si uno de los hitos que están aquí, en este calendario electoral, están retrasados. Okay. No están retrasados. Perfecto. Que tenemos que implementar muchos cambios y acelerar el trabajo y poner mucho esfuerzo, eso sí es cierto, pero que no se diga que estamos atrasados porque estamos cumpliendo con todos los hitos propuestos. Ingeniero Mafra, una pregunta técnica. ¿Usted cree que el padrón electoral estará en capacidad de administrar las 30,000 muertes extras que se produjo por el COVID en estos meses? ¿Eso puede generar dudas en el escrutinio, por ejemplo, vacíos en el ausentismo que va a ser obvio en las elecciones?
A ver, sí, primero quisiera unas dos aclaraciones muy puntuales, ¿no? Mis actuaciones son absolutamente técnicas y, si se quiere, académicas, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra de personas, de instituciones o de organizaciones de ninguna clase. Y eso lo he puesto en mis informes que he presentado, ¿no? De manera formal, basado en hechos técnicos. Eso uno. Y segundo, sí vale la pena aclarar que, como lo dije, en el 2019 no tuvo problemas el sistema de escrutinio, ese sistema que contabiliza, que procesa las actas, ¿no? Lo que hubo pues, son problemas y serios en los otros dos sistemas. Ahora bien, el problema del registro civil es extremadamente grave, no solamente ¿no? del registro electoral, porque está basado en el registro civil, en los datos que le proporciona la dirección del registro civil. Y este registro, esa base de datos, tiene problemas serios, que han sido reconocidos inclusive por la misma dirección del registro civil, en donde ellos, por ejemplo, para obtener un préstamo en el 2011, señalan que 26% de ciudadanos mayores de 18 años no cuentan con cédula de identidad. Algo difícil de creer, pero esa es la realidad. Y en el Código de la Democracia se sugiere en estas reformas, en las transitorias, utilizar nueva tecnología que impide esa manipulación de registros públicos de datos. Yo creo que este sistema del registro nacional público de datos debe ser perfeccionado utilizando estas tecnologías, porque ahora Pero ya no es hay un tiempo, montón ¿no? de base de datos y tenemos problemas. ¿Perdón? Pero ya no hay tiempo, ¿verdad? Para estas elecciones. ¿O sí hay tiempo? No, definitivamente, porque es un problema, ¿no? Muy general. Mire usted los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos en realidad un mercado negro de información y de registros. Registros académicos, licencias de conducir, permisos Carnet de de discapacidad. circulación. Títulos Exacto, universitarios. esos carnets de discapacidad. Exacto, entonces es un problema serio y grave, y esto es una infraestructura básica, porque por lo menos deberíamos saber cuántos ecuatorianos somos, ¿no? ¿Cómo Perfecto. se definen políticas públicas? Bien. Finalmente, doctor Oleas, 30 segundos para una percepción final antes de irnos al siguiente corte. Yo lo que quisiera para terminar es preguntarle a la señora Diana Tamaín, ¿qué hace frente a las declaraciones de la ministra de Gobierno que promueve que los ciudadanos no voten porque le va a quitar valor al certificado de votación, cuando es obligación del Consejo Nacional Electoral defender la democracia, promover valores cívicos, democráticos, participación? Porque una declaración de esa manera no puede quedar en el aire, nos podemos quedar sin votantes. ¿Qué opina usted, doctora? Brevemente, porque voy a corte. Sí, la obligatoriedad del voto está en la Constitución, lo cual no puede ser cambiado. El cobro de multas y las sanciones está en el Código de la Democracia, lo cual no puede ser cambiado. Nosotros hemos analizado todas esas aristas para la planificación en el entorno de la pandemia. No puede ser modificado y el Consejo Nacional Electoral no ha tomado esas medidas, y creo que ha sido una situación que la ministra no se ha informado debidamente, pero legalmente no es posible hacer aquello. Bien, entonces queda claro. Voto obligatorio para estas elecciones y multa para quien no acuda al recinto electoral. Nos vamos a un nuevo corte. Entramos en la etapa de conclusiones. Enrique Mafla, ¿el CNE aún está a tiempo de organizar un proceso electoral políticamente correcto? Yo creo que por los problemas que se han dado y las soluciones que siguen siendo de este tipo, parche, digamos, y el riesgo va a seguir siendo el que hemos tenido en elecciones anteriores, ¿no? Y existen problemas de raíz como este que menciono. ¿Cuándo vamos a solucionar el problema, ¿no?, del registro de datos públicos? Y es gravísimo para el país porque con esta pandemia cada vez vamos a actuar más, vamos a realizar más transacciones en el ambiente digital, y ese ambiente digital no es seguro. Y yo creo que eso es lo que debe el país afrontar como un gran desafío. Medardo Oleas, su conclusión. Bueno, la democracia es irreemplazable y voy a hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral y a los ciudadanos para que buscamos mecanismos para promover la participación ciudadana y para que el proceso de promoción electoral sea el más adecuado, técnicamente viable, factible, no costoso, para que el ciudadano sepa quiénes son los candidatos y las mejores propuestas, porque lamentablemente, a pesar de todas las fallas, del poco respaldo que tiene el Consejo Nacional Electoral, es nuestra obligación conformar el nuevo gobierno con la gente más idónea.
y lo mismo que la Asamblea. Son actos muy importantes que no los podemos dejar a un lado. Yo creo que ahora todo el mundo tendrá la vista en lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y quizás cumpla con su responsabilidad legal, patriótica y constitucional. Diana Tamain, ¿qué es lo políticamente correcto? En un contexto donde vivimos una crisis económica, sanitaria y social, lo políticamente correcto es de que todos los actores asumamos con corresponsabilidad acompañar este proceso electoral. Las organizaciones políticas, la sociedad civil organizada, las autoridades electorales y los candidatos, evitando campaña anticipada, siendo transparentes en el uso de los recursos para promoción electoral. Es todo un conjunto en el que debemos pensar como país para cuidar la salud de la democracia y así todos remar juntos para llegar con éxito a las elecciones del 2021. Y bien, lo peor que le puede pasar al país es que el próximo proceso electoral quede empañado por las dudas y la falta de transparencia. La profunda crisis nacional necesita hoy más que nunca un liderazgo renovado que nos dé esperanza. Para ello, la legitimidad de su elección no debe dejar un solo cuestionamiento que nos distraiga de lo urgente y de lo importante. El CNE tiene poco tiempo, pocos recursos económicos y parece que poca voluntad política por hacer de su gestión el primer paso hacia esa transición tan anhelada. La vigilancia de las fuerzas políticas y los colectivos ciudadanos es fundamental a la hora de pedir a los consejeros electorales trabajar en lo políticamente correcto. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto, el número 200 que coincide con nuestro aniversario. Cumplimos 4 años al aire y esperamos seguir muchos más. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo.